Buenos días, iglesia. Nuevamente les saludo fraternalmente en Cristo Jesús, gracia y paz para sus vidas. Quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 15. Y voy a leer para ustedes me siguen en sus Biblias, del versículo 22 hasta el versículo 33. Hoy culminamos el capítulo 15 de la carta a los Romanos, versículo 22 a versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Este es el sermón número 61 que voy a predicar de la carta a los Romanos, y tiene como título El plan de Pablo para el futuro. ¿Y qué título tan adecuado para esta época en que, por costumbre, nosotros, por naturaleza humana, empezamos a pensar qué va a ser el futuro nuestro para el próximo año? Pero aquí lo vemos que Pablo tiene proyectado un viaje a España, y su propósito es ir a este país, pero a ir allí tendría que pasar por Roma, y el anhelo de su corazón era visitar la iglesia de Roma porque nunca había estado allá. A manera de introducción podemos decir que ese comienzo como tan abrupto que Pablo dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Por cuál causa? Está claramente establecida en los versículos 20 y 21 que formaron parte del sermón anterior y lo vamos a recordar hoy. Dice así: y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Aquí claramente vemos que Pablo había estado predicando en muchas partes, y generalmente su ministerio estaba enfocado a predicar donde nadie más había predicado, porque no quería edificar sobre un fundamento ajeno. También hace 8 días veíamos cómo él había predicado en regiones muy lejanas, en todo lo que era la parte oriental, lo que hoy se conoce como ¿qué era? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan los países? Creo que era Turquía y algo más, donde había predicado allá en estos países, en la parte oriental, y ahora quería aproximarse hacia la parte occidental de lo que es la Europa. Y por supuesto España está ubicado dentro de esos límites de la parte occidental. Esa fue la principal razón por la cual el apóstol Pablo no había ido a visitar la iglesia de Roma.
Ahora bien, este texto, a manera de resumen, voy a resumir toda en la introducción todo lo que hemos leído de estos versículos. El plan de Pablo era de visitar a los cristianos de Roma, pero antes haría una entrega. Debía ser una dádiva, una ofrenda o una ayuda financiera que los cristianos gentiles de Macedonia y Acaya enviaron a los hermanos pobres que había entre los santos que estaban en Jerusalén. Recordemos que la iglesia de Cristo empieza en Jerusalén y es altamente prosperada en Jerusalén. Pero a raíz de las persecuciones y que el emperador romano había ordenado también expulsar a muchos judíos de Roma, entró en una crisis financiera muy fuerte. Además, también había sido, digámoslo, profetizado, y creo que era por el profeta Agabo del Nuevo Testamento, que en los días de Claudio habría una gran hambruna en toda la región. Entonces, por supuesto, la iglesia de Jerusalén o los hermanos más pobres de Jerusalén estaban pasando graves dificultades, lo que hizo que los hermanos de Macedonia y Acaya, gentiles, griegos, romanos, aportaran para la iglesia de Jerusalén, cosa que no era fácil aceptar para un judío ese tipo de ayuda. Por eso el apóstol, como pudieron observar, dice que ojalá la ofrenda que él lleva sea aceptada por la iglesia de Jerusalén. Pablo anhelaba ver a los cristianos de Roma desde hacía muchos años, y él le pide a sus lectores de la carta que oren por él para que este viaje sea una realidad y que sea prosperado. Y Pablo esperaba que los judíos cristianos recibieran la ofrenda una vez que liberaran la situación de los líderes religiosos judíos no creyentes quienes querían matar al apóstol Pablo. De hecho, en el libro de los Hechos narramos muchas veces los eventos donde Pablo tuvo que escapar de las manos de sus propios coterráneos, y de hecho su viaje a Roma va a ocurrir de una manera muy distinta a como él lo había planeado o lo había experimentado o lo había anhelado en su corazón más bien. También esta porción nos enseña la gratitud de los gentiles al querer servir a los santos de Jerusalén, en el sentido de que ellos reconocían que si habían recibido de los judíos creyentes las bendiciones espirituales por haber sido el pueblo de Dios por mucho tiempo, ahora ellos querían retribuir esa bendición espiritual dándole a los judíos pobres, creyentes en Cristo, bendiciones de tipo material como muestra de gratitud. Entonces, la porción que va del versículo 22 al 33 la voy a distribuir en tres partes. La primera nos muestra el deseo de Pablo de ir a Roma, que va desde el versículo 22 al versículo 24. La segunda porción hablaría de los planes presentes de Pablo, es decir, dentro del plan futuro de Pablo, que era de ir a España y pasar por Roma, había también un plan presente, y era ir a recoger la ofrenda a Macedonia y Acaya para poderla llevar a los santos de Jerusalén. Y la tercera porción es la petición de Pablo por oración. Pablo hace un énfasis muy profundo en que la iglesia de Roma ore por él a fin de poder llevar a feliz término el ir a visitarlos en corto plazo. Ahora, en su tercer viaje misionero, que duró aproximadamente 3 años, recordemos que en el tercer viaje misionero de Pablo, él duró predicando la palabra, radicado en Éfeso un poco más de 2 años. Luego pasó a otras regiones de Asia, y más o menos se calcula que su tercer viaje misionero duró 3 años. Ahora, durante estos 3 años, ¿qué hizo el apóstol Pablo en compañía de sus ayudantes? Entre ellos se encontraba Epafras. Lo que hizo fue desparramar, inundar todas esas regiones con el Evangelio de Cristo. Desde Éfeso hasta muchas otras partes de esa región, lo cual lo podemos observar no solamente en el libro de los Hechos, sino específicamente en el mensaje que el apóstol Juan da a las 7 iglesias de Asia, en el libro de Apocalipsis. Todo eso fue predicado por el apóstol Pablo.
incluyendo todas esas iglesias, Pablo fue un gran plantador de ellas y esa fue su obra, digámoslo, magnánima. Podemos decir entonces que sería difícil exagerar los resultados de la obra de Pablo como plantador de iglesias en compañía de sus consiervos ayudantes como Epafras y otros. Estos plantadores de iglesias, mis queridos hermanos, durante ese periodo de 3 años, lograron que prácticamente, sin exagerar, todos los residentes de la provincia de Asia oyeran la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, tanto judíos como gentiles. Miren lo que dice el libro de Hechos capítulo 19, versículo 10. De este modo, la palabra del Señor se extendió ampliamente y creció en poder. Y lo mismo en Hechos 19:20 podemos observar que no fue hasta que esto se lograra que Pablo se sintió libre de ir a Roma, o usando las palabras del apóstol mismo, ya comenzamos entonces a entender su expresión del versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Vamos entonces con el primer punto, el deseo de Pablo de ir a Roma, del versículo 22 al versículo 24. Nuevamente lo leemos. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Aquí el apóstol Pablo, en su gran deseo de hacer la obra pionera en todas las demás regiones que acabamos de mencionar, fue la principal causa que le impidió ir a Roma durante muchos años. Pero él menciona dos razones muy claras. Una, el plan de visitar la iglesia de Roma. O sea, él manifiesta ese deseo de visitar la iglesia de Roma. Y de hecho, cuando comenzamos a exponer esta carta, en el capítulo 1, Pablo lo había mencionado con mucha claridad. Ahora vamos a ver ese versículo. La segunda razón es que por amor a los cristianos de Roma, él los quería visitar porque él había sido escogido por Dios como apóstol a los gentiles. Y la iglesia de Roma estaba conformada mayormente por gentiles, por griegos, romanos, etc. Miremos que en la primera parte, o la primera razón que él menciona, en el versículo 23a, dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones. O sea, ya Pablo había culminado toda su obra evangelística y había diseminado la palabra de Dios por todo este mundo conocido. Y la segunda, en el 23b, dice, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Es decir, en este mismo versículo encontramos las dos causas. Una por predicar la palabra en otras partes, pero deseaba, por amor a ellos, visitarlos. Comparemos esto por un momento con el capítulo 1 de Romanos, y los versículos 10 y 11. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces es muy impactante ver cómo la carta comienza con un deseo tan genuino de Pablo de visitar la iglesia de Roma, no solamente para él enseñar, sino que aquí también con esa humildad que vemos en el apóstol, que también estaba dispuesto a ser confortado mutuamente por los hermanos de la iglesia de Roma, ya que la iglesia de Roma no fue inaugurada por Pablo, tampoco fue inaugurada por Pedro, fue inaugurada por los creyentes que iban de visita a Jerusalén, escucharon el Evangelio y de camino a Roma predicaban el Evangelio, y así comenzó a conformarse esta iglesia. Y también por los judíos prosélitos, ¿sí?, que escucharon el mensaje en el libro de Hechos cuando vino el Pentecostés y luego fueron
a predicar el Evangelio a muchas partes. El otro punto que él menciona en esta parte dice que cuando vaya a España, iré a vosotros. Aquí es importante destacar que esta expresión del apóstol demuestra que su propósito no era visitar Roma, sino España. Pero aprovechando ese plan futuro de ir a España, quería pasar por Roma. O sea, la meta final del apóstol no era Roma, era España. Y esto está en consonancia con su principio básico de predicación, de ir a donde el Evangelio de Cristo no había sido predicado. Pero como una derivación de ese objetivo, quería visitar a sus hermanos de Roma y por supuesto que él quería, con un deseo muy grande en su corazón, poder edificar o ayudar a edificar la iglesia de Roma, pero él también ser edificado por la misma. Bueno, muchos se preguntan, ¿Pablo llegó a España? Pues la Biblia no nos dice con exactitud que él haya ido a España, pero hay testimonios que nos podrían llevar a determinar que sí logró ir a España. Y uno de estos testimonios muy tempranos fue escrito por el obispo Clemente de Roma. Recordemos que en los padres de la iglesia estaba el obispo Clemente de Roma y también estaba el obispo Clemente de Alejandría. El obispo Clemente de Roma fue discípulo directo de los apóstoles de Cristo. De hecho, él nació en el año 35 después de Cristo y murió en el año 97 después de Cristo, lo que indica que todavía estaba vivo cuando el apóstol Juan también estaba vivo. Resulta que Clemente de Roma escribió una epístola, obviamente no inspirada, pero una epístola a los corintios también, hablándoles de la carta de Pablo a los corintios. Y en esa epístola a los corintios dijo lo siguiente: Pablo, tras haber enseñado justicia a todo el mundo y de haber llegado a los límites del occidente, y por supuesto España está ubicada en los límites fronterizos de Occidente, del occidente europeo, y de haber dado testimonio ante los gobernantes, fue así quitado del mundo y llevado hacia el santo lugar, transformado en un descollante modelo de perseverancia. Entonces tenemos el testimonio extrabíblico de Clemente de Roma, que dice que el apóstol Pablo predicó por todo el mundo conocido de esa época, inclusive llegando hasta los límites de Occidente. Bien. Como les dije, la expresión los límites de Occidente hace una referencia muy natural a la parte occidental de Europa y en el contexto presente se cree que probablemente es España y por esa razón se puede presuponer que el apóstol sí estuvo en España. Igual es un testimonio extrabíblico. Pero luego dice, porque espero veros al pasar. Ahora, esa expresión de los voy a ver al pasar no indicaba tampoco que iba a ser un paso rápido, sino que el apóstol quería estar ahí. ¿Por qué? Porque como lo leímos en el versículo 1, él manifestó que quería confortarse con los hermanos, que se consolaran mutuamente, que se edificaran mutuamente y que él también quería aportar a su crecimiento espiritual. Pero aquí mismo también, en el mismo versículo, nos lo dice. Dice, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar. Pero también menciona y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Entonces, cuando unimos el capítulo 1 de Romanos con este versículo 24, vemos que el apóstol no pensaba ir de paso, que iba a pasar, pero que iba a tener una estadía que justificara gozarse con la iglesia de Roma y al mismo tiempo, mírenlo, con la honestidad y la transparencia que establece un compromiso de que la misma iglesia de Roma lo encamine para poder llegar a España. Vamos a ver más adelante qué significaba el término encaminar. Por supuesto era darle dirección, darle de pronto mapas o rutas y recursos financieros para que el apóstol pudiese avanzar hasta España. Pablo tenía estos planes, mis hermanos, pero las cosas no se realizaron según sus planes. Él sí fue a Roma, claro que Pablo fue a Roma,
pero no como un misionero en su camino hacia España, no. Él fue a Roma como prisionero, esperando juicio delante de César, donde predicaría el Evangelio en una frontera diferente o en una forma diferente. Recordemos que Pablo predicó encerrado en una casa alquilada y ahí iba mucha gente a escucharlo y ahí predicaba, pero no podía salir de esa casa. Esto nos muestra que Dios tenía fronteras inesperadas para el Evangelio y aquí también aprendemos muchas cosas. Está bien que tú y yo hagamos planes, pero Dios los puede cambiar para que el propósito de Dios se cumpla en usted y en nosotros, ¿cierto? No está mal hacer planes, por supuesto, hay que hacerlos, pero la recomendación es que siempre coloquemos los planes diciendo al Señor, pero hágase como tú quieres, no como yo quiero. Ahora, esto pasó en la vida de Pablo y esto permitió a Pablo darle acceso para predicar inclusive prácticamente al mismo emperador romano, porque él le predicó a muchos de los gobernantes de Roma y le llevaban esos mensajes al emperador romano. Después de su liberación, que Pablo estuvo ahí por más de 2 años, de las prisiones romanas, al final del libro de los Hechos, es probable que Pablo haya logrado ir a España. Vamos un momento al final del libro de los Hechos. Esto nos da un contexto histórico bien interesante. Creo que está en el capítulo. Versículo 30 y del último capítulo, el capítulo 28, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, lo cual se traduce como que hasta ese momento Pablo fue puesto en libertad, pero luego sabemos por otros hechos históricos que fue nuevamente apresado y decapitado por el emperador Nerón o mandado a decapitar por Nerón. De hecho, Pablo lo pudo hacer de tal manera que le predicó a muchos de los judíos que estaban allá y a muchos gentiles. Y algunos asentían, pero otros no creían en él. Entonces Pablo se ve obligado a decirles en el versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros. Y luego de los 2 años dice que predicó la palabra abiertamente y sin impedimento. Ahora bien, espero veros al pasar. Nuevamente, no lo debemos de interpretar como algo, como un paso fugaz, sino que la intención del apóstol era la de pasar rápidamente por la ciudad en su viaje a España. No, no era rápidamente. Quería gozarse con los hermanos de la iglesia de Roma. La intención del apóstol era la de permanecer en Roma por un tiempo, como lo detalla el resto del versículo 24 y como lo leímos en el capítulo 1, en los versículos 10 hasta el 15 inclusive. Y esto demuestra que el apóstol esperaba disfrutar de dulce comunión con los miembros de la iglesia de Roma y aún predicar el evangelio en Roma. Aquí también hay otras aplicaciones muy importantes para nosotros como iglesia. Esto que hacemos aquí es tener comunión. Y ojalá tuviéramos el anhelo de venir a la iglesia como el apóstol Pablo tenía ese anhelo de visitar la iglesia de Roma. Y cada domingo debe ser como nuestro mayor gozo, mayor expectación, venir a disfrutar no solamente de la presencia del Señor, quien visita su iglesia de manera especial en el día del Señor, pero también de tener ese compañerismo cristiano que tanto nos anima. Pero cuando dice y ser encaminado por vosotros, tiene dos connotaciones muy claras. Primero, se interpreta como ser encaminado a la gracia de Dios por los miembros de la iglesia de Roma.
Esto lo podemos ver en Hechos 14, 26. Hechos 14, 26 dice así. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Pero también el ser encaminado por vosotros indicaba ser dotado de información, de guías, de provisiones y de recursos financieros para el viaje. Encaminado o ayudado. O sea que van las dos connotaciones. Por supuesto, se encomienda un viaje con un propósito espiritual, pero se sabe que para poderlo realizar se necesitan recursos económicos. Aspiramos, y lo hemos hablado aquí abiertamente algún día, que nuestra iglesia pueda enviar misioneros a otras partes. De hecho, tenemos una obra que se comenzó en una ciudad pequeña de Italia, donde está la hermana Pastora Vargas, ya está casi con toda su familia habitando allá, y el anhelo de su corazón es que una iglesia de un corte bíblico reformado pueda abrir una obra allá. Entonces, ya los jóvenes pueden ir pensando si a quién le gustaría ir como misionero a Italia, ¿por qué no? Es un anhelo del corazón. Además de que estamos hablando de la iglesia de Roma, ¿no? Entonces, qué bueno sería seguir las huellas del apóstol Pablo. Y bueno, no solamente una pareja joven, ¿no? Una pareja. Es ideal que sea una pareja porque da más fortaleza que vayan en pareja a que viajen solos. Vamos con la segunda parte, los planes presentes de Pablo, que van del versículo 25 al versículo 29. Más ahora voy a Jerusalén. ¿Sí? Primero proyecta ir a España y luego pasar por Roma, son los planes futuros. Pero ahora voy a ir a Jerusalén a ministrar a los santos porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Los planes presentes de Pablo era ir a Jerusalén para poder entregar el donativo que las iglesias de Éfeso y de toda esa parte de Grecia habían enviado. Y este donativo era de gran importancia para el apóstol Pablo, no solo a causa de las necesidades en Jerusalén, sino porque también estaba cimentando la unidad entre la parte judía y la parte gentil de la iglesia. En 2 de Corintios capítulo 8 podemos ver un ejemplo de ello. No lo vamos a leer todo, pero los dejo para que ustedes lo evalúen, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, donde el apóstol estaba muy interesado en que hubiese como esa hermandad y ese compañerismo cristiano, tanto judíos como gentiles, ya que por sus costumbres culturales tenían grandes diferencias y les costaba trabajo. Por ejemplo, la comida que comían los gentiles para muchos judíos era pecado, y aunque el Señor ya había dicho que nada de lo que entrara por la boca del hombre lo hacía impuro, había muchos judíos que todavía les costaba trabajo desprenderse de sus costumbres de comer carne sacrificada a los ídolos o de comer carne de cerdo y en fin, y otro tipo de alimentos que no los tenían acostumbrados en su dieta. Los gentiles habían sido traídos a las riquezas espirituales que hasta entonces habían sido mayoritariamente limitadas al pueblo judío, y por eso era apropiado que los gentiles compartieran sus bienes terrenales o materiales con sus hermanos judíos. Recuerden lo que Pablo también dijo en una de sus cartas o en una de sus epístolas. Si yo he sembrado en vosotros lo espiritual, será mucho pedir de vosotros lo material. Esa era como la enseñanza que había entre la iglesia conformada por judíos y gentiles. Pasaré entre vosotros rumbo a España. Ciertamente Pablo iría a Roma después de pasar un tiempo en Jerusalén, pero ya sabemos que fue no de la manera que él lo planeó, sino de la manera que lo planeó Dios. Y vamos con la última porción.
la petición de Pablo por oración, de los versículos 30 al 33. Pero os ruego, en otras versiones dice, pero os exhorto, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. O sea, no solamente por el Señor de Pablo, sino por el Señor, que era el mismo también de la iglesia de Roma. Y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ese texto lo usamos como base de los predicadores y los pastores, para que la iglesia observe la importancia que es que ustedes oren por nosotros. En realidad es la oración de la iglesia la que nos puede sostener a fin de que Dios nos conceda la fortaleza, el denuedo, la diligencia, porque somos objetivo militar del enemigo. El enemigo ataca a toda la iglesia de Dios, por supuesto, pero de manera estratégica nos ataca a nosotros, porque sabe que si nos logra derribar, pues va a ser como un efecto como colateral hacia la iglesia. Y si el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, pedía oración por él, ¿cuánto más nosotros que no somos como el apóstol Pablo? Somos seres humanos como el apóstol Pablo, sí, pero sabemos que él fue escogido por Dios, como los otros apóstoles de Cristo, para una función muy específica, escribir todo el Nuevo Testamento, a fundamentar la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo. Fueron los representantes legales de Cristo en la tierra, por eso pudieron hacer muchos de los milagros que el Señor hizo. Y fueron plantadores de iglesias con una autoridad apostólica como si fuese por el mismo Señor Jesucristo. Para que con gozo, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos por pedazos, por partes. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Este modo de expresión indica que Pablo es muy consciente de la necesidad de que la iglesia ore por él. E involucra a la iglesia diciendo, por nuestro Señor Jesucristo, puesto que Él es tanto el Señor de Pablo como el Señor de aquellos a quienes el apóstol se está dirigiendo. Pablo apela a nuestro Señor Jesucristo porque era el mismo Señor que le había o que se había sacrificado por Pablo por amor a él y que le había designado personalmente el ministerio de ser apóstol a los gentiles. Pero también apela al amor del Espíritu, indicando probablemente que ese mismo amor que el Espíritu ha derramado en el corazón de Pablo, también fue derramado en los corazones de todos aquellos que pertenecen o que pertenecemos a Cristo, y que en consecuencia cabe esperar que por esa razón oremos los unos por los otros. Pero en otra parte también describe el carácter de la oración solicitada por Pablo. Dice que me ayudéis. Y cuando recurrí al diccionario y a los documentos que nos ayudan a interpretar las palabras claves, en el griego se traduce esa palabra ayudar. Cuando decimos que me ayudéis, ¿sabes qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Que agonicen conmigo. Cuando uno pide ayuda como creyente a los hermanos, les está diciendo es, por favor, agonicemos juntos, porque estoy necesitado de sus oraciones fervientes. Que me ayudéis o que agonicéis conmigo, orando por mí a Dios. No hay nada superficial en una oración como esta, mis hermanos. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 7, esta palabra, agonizar juntos o que me ayudes junto, en el hebreo significa asirse, aferrarse, cogerse de Dios.
Para Jacob, que luego fue llamado Israel, esto indicaba una lucha mano a mano con Dios, como está bien narrado en Génesis capítulo 32, que dice que Jacob luchó con Dios y venció. Esa es la oración ferviente, esa es la oración bíblica, esa es la oración guiada por el Espíritu de Dios. Y Pablo, por supuesto, de manera similar la llama aquí una lucha. En una versión que encontré dice así, que me acompañéis en mi lucha orando a Dios por mí. Hermanos, les invito a que me acompañen en esta lucha, orando a Dios no solamente por su pastor, sino por esta congregación y porque esta congregación madure, crezca, se fortalezca y que el Señor añada a su iglesia a los que Él quiera añadir. Pero es nuestra responsabilidad esto, orar fervientemente por este ministerio. En otra versión dice que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. El apóstol desea que los creyentes romanos se le unan en una petición intensamente seria y anhelante, es decir, que sean copartícipes con él en el ministerio de Pablo por medio de sus oraciones. Nuevamente repetimos, los pastores necesitamos las oraciones del rebaño de Cristo. Los pastores somos en un sentido sostenidos por el poder del Espíritu Santo, pero también por otro medio del apoyo en las oraciones de la congregación. El gran predicador Spurgeon lo decía de la siguiente manera comentando este versículo. Te asombra que un hombre tan rico como Pablo, tan rico en gracia como él, deba pedir oraciones a santos desconocidos, porque recordemos que el apóstol nunca había ido a Roma todavía. Y le está pidiendo a hermanos en la fe que él no conocía, que oraran por él. Pues cuánto más uno debe pedir a los hermanos en la fe que conocen este ministerio, que se ore por él. Retomo lo de Spurgeon. No tiene por qué asombrarse, pues es la regla de los mayores pensar con más alta estima en los demás que en ellos mismos. En proporción que un hombre crece en gracia, siente su dependencia en Dios y en cierto sentido su dependencia del pueblo de Dios. Y por último, hablemos del contenido de la oración. Verso 31. Para que sea librado de los rebeldes. El primer pedido solicitado por Pablo es para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, para que yo sea rescatado de los desobedientes que hay en Judea. Recordemos que el apóstol había sido gravemente perseguido aún por su propio pueblo. Y esto el apóstol lo experimenta en su propia vida, porque ya había sido advertido muchas veces, que eso está muy claramente documentado en el libro de Hechos capítulo 20 y en el libro de Hechos capítulo 21, que ustedes lo pueden consultar a fin de enriquecer más la enseñanza. Porque era evidente que había un complot de los judíos contra la vida de Pablo, y Pablo sabía que necesitaba de las oraciones del pueblo de Dios para que pudiera atravesar la dificultad que se le había prometido que iba a atravesar. El segundo pedido, en el mismo versículo, en la parte B, es que dice que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén fuera de gran ayuda. Pablo había trabajado esforzada y largamente a favor de esta ofrenda o contribución por parte de los gentiles para los santos pobres de Jerusalén. Sin embargo, tenía temor que aquellos para quienes la traía no estuviesen dispuestos a aceptar la donación. Él sabía muy bien que a pesar de las decisiones del concilio de Jerusalén, recuerdan que en el concilio de Jerusalén se ordenó no molestar a los gentiles con circuncisión ni seguir la ley de Moisés al pie de la letra, sino que únicamente se les pidió no comer lo sacrificado a los ídolos y no fornicar. Entonces, claro, los judíos decían, pero ¿cómo es que los gentiles pueden disfrutar de las bendiciones de Cristo sin siquiera se circuncidan? Ellos querían que la salvación de los gentiles fuera en parte por Cristo, pero que era incompleta si no aplicaban toda la ley mosaica. Hablo de las leyes ceremoniales y de las leyes cívicas, no de la ley moral de Dios. Entonces, en oposición contra esto,
el temor de Pablo era que la ofrenda fuera rechazada. Y también tiene aplicación para nosotros. Y vuelvo y hablo del testimonio verdadero. Todos actuamos muchas veces como esta situación. Cuando hemos tenido una época de prosperidad, luego llega una época de decadencia. Yo ya lo conté y lo vuelvo a narrar de una manera muy pequeña. Mi esposa, mis dos hijos, en ese momento no teníamos todavía a Juan Esteban, y yo pasamos una situación muy delicada económica. Estuve casi 2 años sin empleo. Y el Señor nos sustentaba de muchas maneras. Pero hubo un día que nos sustentó por la familia más pobre y más humilde de la iglesia, que no tenían recursos y de su propio mercadito lo compartieron con nosotros. Y tengo que decir que a mí me costó trabajo aceptar esa ayuda. Yo no voy a decir que la recibí con no, la recibí con lágrimas en los ojos, diciéndole, Señor, pero ¿cómo es posible que la familia más pobre de la iglesia me esté dando el sustento? Y me decía, es la manera como te estoy bendiciendo. Yo uso esos recursos. Claro, no me lo dijo ni audiblemente, no, pero uno lo comprende por el estudio de la escritura, que así es como Dios opera. Hoy veíamos en el tiempo de oración, lo exponía nuestro hermano Robinson, de la viuda más pobre, donde dice que su ofrenda fue la mayor, porque dio aún de lo que no tenía. Y nos cuesta trabajo, hermanos. Cuando hemos tenido una buena dependencia económica de nosotros mismos, ¿cuánto nos cuesta en nuestro orgullo recibir ofrenda o ayuda económica de hermanos en la fe? Y no debe ser así. Aquí el apóstol Pablo está viviendo la experiencia con la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿cuál fue el propósito de todo esto? Para que con gozo llegue a vosotros. Las oraciones de Pablo y las oraciones de los romanos fueron contestadas, por supuesto, aunque no de la manera que ellos esperaban. Ya que en Hechos 28:15 describe, entre comillas, la entrada triunfal de Pablo en Roma. Así que él sí llegó a ellos con gozo, pero también llegó en cadenas. Y lo que hay que enfatizar es que Pablo se somete en cuerpo y alma, tanto para la vida como para la muerte, tanto para la eternidad, a la sabia y soberana voluntad de Dios. Porque él siempre escribe por la voluntad de Dios. Hermanos, el resultado es que, aunque los sucesos ocurrieron de una manera que Pablo no podía haberlos anticipado, después de haber estado en Roma durante cierto tiempo, él pudo escribir, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Filipenses 1:12. Y la expresión el Dios de paz debe significar el Dios que es el autor de la paz, y vale decir que es el Dios que imparte la paz. Por eso dice Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y esta expresión también aparece en Romanos 16:20 y en varias de las epístolas paulinas. Y la frase allí está muy estrechamente relacionada o vinculada con el Señor Cristo, que es el príncipe de paz. Recordemos, hermanos, que la paz es fundamental para tener reconciliación con Dios. ¿Recuerdan Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, lo que indicaba que antes de ello éramos enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados por medio de la muerte de su precioso Hijo Cristo Jesús, y como resultado, la persona que ha sido resucitada tiene seguridad interior de que sus pecados pasados han sido perdonados, de que los acontecimientos presentes son encaminados para bien y que en el futuro nada ni nadie podrá separarlo del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias. Gracias por toda esta enseñanza. Gracias por el ministerio precioso de Pablo. Gracias, bendito Dios, porque tú no haces acepción de personas. Todo aquel que cree en Cristo, que va a Cristo en arrepentimiento y fe, tiene vida eterna. Y el que a ti va, tú no le rechazas, porque el que a ti va, oh mi Cristo, es porque ha sido enviado por el Padre y guiado por el Espíritu de Dios. Ayúdanos, bendito Señor, a comprender todos los propósitos que tienes para nosotros. Ayúdanos
y enséñanos a hacer planes, pero también enséñanos a comprender que los planes que establecemos nosotros pueden ser cambiados por ti para que se cumpla tu propósito en nuestras vidas y por el bien y la expansión del Evangelio y del reino de los cielos. Ayúdanos también y enséñanos a amar a todos aquellos hermanos en la fe, por débiles que sean. E enséñanos también a poder ser edificados mutuamente, aún por los más pequeños de la iglesia. Enséñanos, bendito Dios, a orar por este ministerio, por el propósito con el cual tú has permitido que esta iglesia local exista, que este candelabro siga alumbrando y que aunque muchas veces parece un pábilo que humea, no lo dejas apagar, Señor. Oramos también porque la iglesia ore mutuamente entre sí por los hermanos en la fe y también porque la iglesia ore por sus ancianos, sus líderes y sus pastores y que oren por este ministerio para que tu nombre sea honrado y glorificado. Y qué bueno saber, Señor, que nos podemos gozar como hermanos en la fe, sabiendo que por tu sacrificio en la cruz hemos sido salvados del infierno, de la condenación y de la misma ira de Dios. Y que por fe, Señor, y por la reconciliación que nos has dado a través de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. Y aunque sabemos que seguimos habitando un cuerpo de naturaleza pecaminosa, todos los acontecimientos presentes pueden ser encaminados y regulados para nuestras vidas por tu propia palabra, y que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor en Cristo Jesús. Y que seamos portadores de este Evangelio para otras personas, para nuestros familiares no convertidos, para los vecinos y amigos, y aún, Señor, si te place hacerlo así, que podamos ser portadores de este Evangelio de paz, aún para nuestros enemigos. Sea tu nombre honrado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, amada iglesia, con toda bendición espiritual.